Este día vamos a estudiar la Biblia, el tiempo que nos queda, vamos a estudiar la Biblia. Así que es importante que usted abra su Biblia, lea lo que dice la Biblia, que me acompañe en lo que vamos a leer, para que usted vea que yo no me estoy inventando lo que le voy a decir, sino que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tomando los testimonios, hermanos, una de las cosas, óigame bien, una de las cosas que Satanás odia es escuchar lo que Dios ha hecho. No soporta, escuchen, no soporta que le demos la gloria a Dios. No soporta que nosotros honremos el nombre del Señor. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. El león rugiente, hermanos, si usted mira un documental sobre los animales, es un león que está frente a lo que quiere atacar, pero no ataca, sino que se esconde, ruge, anda dando vueltas por ahí, anda buscando dónde está el animal viejito que ya no puede correr, a dónde está la cría tiernita, a dónde está el herido, y lo ataca y se lo come. Entonces Satanás anda en lo mismo en este momento. Como decía el hermano, el problema está de ahí para afuera. Entonces está buscando a quién va a devorar, está buscando a quién va a destruir. Y en las escrituras de este día, hermanos, vamos a entender cómo el diablo se opone cuando la obra de Dios es así, especialmente cuando se testifica. Por eso yo lo animo, nunca se canse de testificar las obras de Dios, aunque sea repeat and repeat, o sea, o reprise and reprise. Hay que seguirlos contando, ¿verdad? Yo recuerdo de que en mi país habían películas que le llamaban permanencias voluntarias, de que esa película estaba todo el día. Usted entraba y 8 o 12 horas de esa película terminaba y se repetía, terminaba y se repetía. Y si usted quería, podía estar las 5 horas ahí. Ahí podía dormir, ahí podía comer, volver a dormir, comer y quedarse en el cine. O sea, es algo que era la costumbre de aquella época. Pero ¿por qué lo traigo? Porque los testimonios del Señor, hermano, usted no tiene que callárselos. Aunque nosotros lo hayamos escuchado, ay, viene el hermano con el mismo testimonio, no importa, porque el hermano lo está haciendo para darle gloria a Dios, que es lo importante, no debemos de callarnos. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Estamos en Hechos capítulo 4. Mientras usted busca esa porción, quiero resumirle qué es lo que pasó. ¿Se acuerda? El Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos. Están en la cima del Monte de los Olivos. El Señor está a punto de irse y les da la gran comisión. Y una de las últimas palabras que también Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice que el Señor es alzado, se va en una nube, y luego los discípulos se quedan esperando la promesa del Padre. Y ellos se quedan en ese lugar que conocemos como el aposento alto, y se quedaron orando, esperando la promesa del Padre. Y en la gran fiesta de Pentecostés, recuerda que el Penta significa 50, en esa fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos, que el Shabaot de los judíos, desciende el Espíritu Santo sobre todos y hablan nuevas lenguas. Nuevas lenguas, o sea, dijimos que hablaron dos tipos de lenguas. Hablaron lenguas, recuerda, las glosas, lenguas las cuales la gente que había venido de diferentes partes del mundo, ellos decían, están hablando en nuestro idioma. Pero también hablaron lenguas angelicales también, o sea, hablaron lenguas que salieron de testimonio, de milagro para ellos, y fue algo tan tremendo y hermoso que vino Pedro y tiene que explicar qué fue lo que pasó. Y Pedro comienza a decir, mira, esto es lo que ha pasado, es la promesa que fue dicho allá por el profeta Joel, que en los postreros días, ¿se acuerdan? Le aprendimos ese texto. En los postreros días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice que le iba a pasar a los jóvenes? Los jóvenes, vamos, no se les olvide, ¿qué le iba a pasar a los jóvenes? Los jóvenes iban a profetizar y también iban a tener visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y comienza a predicarles, y en ese primer mensaje 3,000 personas se convierten. Y luego el libro de Hechos comienza a decir cómo la primera iglesia primitiva, dice que compartían en el templo, por las casas, con alegría de corazón, sencillamente pasaban muy lindo compartiendo cosas muy preciosas. En el capítulo anterior, ¿qué fue? ¿Qué pasó?
Pedro y Juan van al templo a orar. El templo de Jerusalén. No es que ellos tenían ya una iglesia, no. El templo de Jerusalén. Y cuando ellos llegan a la puerta de la Hermosa, ¿qué pasó en la puerta de la Hermosa? Había un cojo. Más de 40 años. Había salido cojo de nacimiento. O sea, no es que tenía las piernas cortadas, no. Lo que pasaba era de que algo había pasado, que sus piernas estaban muertas, totalmente muertas. Otra versión de la Biblia dicen que era un paralítico. Entonces, él en esa situación estaba pidiendo dinero en la puerta de la Hermosa. ¿Y se acuerda lo que le dijo Pedro? No tengo oro ni plata. ¿Pero qué más? Levántate y anda. Mire que verdad que es lindo aprender textos de la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo, pero hoy es noche, no tenemos tiempo para aprender otro texto, pero tenemos otro texto para aprender, pero por favor lléveselo como deber. Vamos a aprender el 4:12. El 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 4:12. Para la próxima semana, hermano, lo vamos a aprender todo de memoria, con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Entonces, estamos en ese momento en que ese paralítico es sanado y el milagro es real, el milagro es poderoso. La gente mira ese milagro tan grande. El apóstol Pedro predica su segundo mensaje y en este segundo mensaje vamos a ver 5,000 almas llegan a los pies de Cristo. Ahora, ojo con esto. Cuando la Biblia habla de números, no sé por qué, pero la cultura de aquella época solo contaban a los hombres. No contaban a las mujeres, no contaban a los niños. O sea que aquí se convirtieron más de 5,000. O sea, sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerda como cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes? Solo se hablaba de hombres, pero ahí habían mujeres y habían niños. Entonces el milagro fue tan grande, fue tan poderoso, de que las autoridades notaron eso que había pasado. Como dije al principio, al diablo no le gusta que Dios sea glorificado. Leamos el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, el pueblo estaba alegre. El pueblo glorificaba a Dios. El pueblo decía, realmente algo grande está viniendo. Ellos habían rechazado a Jesús. Ellos sabían que solo el Mesías podía hacer esos milagros grandiosos. Ahora ellos estaban viendo, están pasando milagros aquí. Entonces quiere decir que estamos viviendo una época muy especial, una época del Mesías, aunque ellos ya habían rechazado al Mesías. Pero eso llamó la atención de las autoridades. ¿Cómo era la situación en aquella época? En aquella época, los romanos gobernaban. Los pueblos no tenían independencia, tenían un gobierno local. ¿Cómo era el gobierno local? El gobierno local era administrado por algo llamado el Sanedrín. El Sanedrín constaba de 71 personas. 71 personas, era un consejo de 71 personas entre políticos y religiosos. Por eso aquí dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, déjeme explicarle cómo estaba compuesto el Sanedrín. Quizás usted ya lo sepa, si no, pues se le explico, o si no, pues se lo recuerdo. En aquella época, los partidos reinantes que involucraban lo que era el Sanedrín eran los herodianos, el partido de Herodes. El partido de Herodes era el partido que apoyaba claramente a Herodes. Se recuerda que ellos fueron los que dijeron, mira, maestro, ¿es lícito pagar impuesto al César? Esa pregunta lo hicieron los herodianos. Entonces eran personas que no tenían nada que ver con religión, sino que les interesaba la política. Eran amigos de los romanos y les interesaba la política. El otro grupo que estaba ahí eran los fariseos. Los fariseos, como vamos a ver aquí más adelante, se les describe como los escribas o los intérpretes de la ley o los doctores de la ley. Los fariseos eran personas celosas completamente de la ley. Creían en todo el Antiguo Testamento y que ellos querían que se aplicara al pie de la letra. Un famoso fariseo fue el apóstol Pablo. Él era fariseo de fariseos. Ahora, el siguiente grupo es el grupo de los saduceos.
Los saduceos simplemente dicen que su nombre viene de Sadoc, un sacerdote de la época de David, pero era muy raro lo que ellos creían. Ellos no creían en todo el Antiguo Testamento, sino que ellos solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. Y lo raro de este grupo era que ellos no creían en otra vida, no creían en ángeles, no creían ni en el mismo Dios, no creían, en nada. Te moriste, decía, desapareciste. Entonces era un grupo bien raro. Ahora, el problema de este grupo era de que ellos eran bien amigos de los romanos. Entonces nosotros entendemos en la Biblia que se habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, según la Biblia, era alguien elegido por Dios de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de eso? De la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote era sumo sacerdote mientras vivía. Una vez se moría, ya no era sumo sacerdote. Pero en la época de los romanos, mire, ¿por qué no un fariseo que estaba más cerca de lo que era la realidad de la palabra de Dios era el sumo sacerdote? Sino, y aún más, no era un levita tampoco, sino que elegían a un saduceo. Los saduceos eran más helenistas, querían más cosas en las cosas griegas. Entonces, un saduceo le hace esta pregunta al Señor: Señor, fíjate que te voy a contar algo que pasó. Viene una mujer y esta mujer se casó con este hombre. Y sabe que no pudieron tener hijos. Y entonces se murió el hombre. Y nuestra ley dice que cuando una persona no puede dejar hijos, que el hermano se case para que levante descendencia. Y vino y se casó con el otro y también se murió. Vino y se casó con el otro. Yo no sé qué tenía esta mujer, que todos los maridos se le morían. Todos se le murieron. Entonces el Señor le preguntó: mira, y cuando lleguen al cielo, ¿de quién va a ser esposa si estuvo casada con todos? El Señor le dijo: bueno, ustedes, de verdad que ustedes no saben interpretar las Escrituras, ustedes erran. Porque en el cielo no vamos a andar otra vez que con quién me voy a casar. Me voy a casar con una ángela o me voy a casar con un ángel. Dice, seremos como los ángeles. Allá en el cielo ya no hay casamientos. Ya no, se acabó eso. Entonces, esos quienes hicieron la pregunta, los saduceos. ¿Por qué razón? Porque ellos no creían en la resurrección, ni en ángel, ni absolutamente nada. En una ocasión, el apóstol Pablo fue llevado a este consejo. Y ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, los herodianos. Y entonces cuando lo comenzaron a interrogar, le preguntaron a Pablo: habla. Y viene Pablo, habla. Bueno, dice, yo he sido traído aquí por la esperanza que yo tengo en la resurrección. Miren, ni terminó de hablar cuando ya había pleito en las tribunas. Así como se agarran los partidos políticos. Que los fariseos comenzaron a decir: no, pues que a lo mejor quizás algún ángel se le apareció y de verdad está hablando lo que está diciendo, es cierto. Y el otro: ¿cómo va a creer que es cierto? Al final dice que aquellos comenzaron a casi agarrar que los romanos tuvieron que sacar al pobre Pablo de ese lugar. ¿Por qué? Por esos debates que habían. Ahora, habiendo explicado esto, dice que lo llevaron donde ellos. Versículo 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermanos, no había pasado mucho tiempo, no había pasado pero ni un mes desde que ellos habían estado juzgando a Jesús. Jesús estuvo frente a la misma gente. Ya vamos a ver la lista de quiénes eran. Y lo estuvieron juzgando, y ahora los mismos estaban trayendo a Pedro y a Juan. ¿Y qué les pasaba? ¿Cómo estaban? Estaban resentidos. O sea, que les estaba afectando de que ellos estuvieran hablando en el nombre de Jesús y que estuvieran hablando de la resurrección de los muertos. ¿Quiénes creen que estaban resentidos? Los saduceos, porque ellos no creían en eso. Anás era saduceo, Caifás era saduceo. Y ellos venían y estaban hablando de la resurrección. Ahora, imagínense, es algo que yo le estaba diciendo. El mundo, Satanás, su sistema, no le gusta que usted hable de las maravillas de Dios. No le gusta que usted viva en esto lo que nosotros estamos haciendo. Le dice: ¿para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y qué vas a ir a hacer ahí? A perder el tiempo, ¿verdad que no tenés que hacer? Yo recuerdo que a mi esposa, el papá le decía: no, ahí vas a buscar novio. De verdad que lo encontró. Y le decía, me acuerdo que ella me ha contado a mí que le decía: prefiero que te vayas a un baile o al cine. ¿Y por qué razón? Es la oposición a las cosas de Dios.
Porque estos se resintieron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nos está quitando nuestro negocio. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos enseñando a la gente. A ver, ellos vienen con otra enseñanza y la gente los está siguiendo. Nos están dejando a nosotros y los están siguiendo a ellos. Escuche bien algo bien importante. Hermano, nunca se canse de darle la gloria a Dios en todas las cosas en su vida. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Yo prefiero que el diablo esté enojado conmigo que esté contento conmigo. Amén. El famoso John Wesley o Juan Wesley decía, cuando todo me va bien, cuando todo el mundo me saluda riéndome, cuando estoy en paz y en tranquilidad, yo me aflijo. Dije, Señor, ¿en qué he pecado? Decía. Porque normalidad yo le llamo cuando estoy pasando tribulaciones. Cuando predico y me tiran tomates, cuando la gente me tira piedras, cuando la gente me quiere matar, a eso le llamo normalidad, a eso le llamo tener comunión con Dios, es lo que decía Wesley. Piense por un momento, tener normalidad con Dios, hermano, a veces es ser un poco raro. ¿Por qué ser un poco raro? Porque cuando tú, por ejemplo, imagínate, estás en el almuerzo en tu trabajo y entonces todos los demás sacan el sándwich, la sopa o el pie y van a comer. Lo único que le hacen, le ponen la salsa de tomate a darle la mordida. Pero tú no haces eso. Tú sacas tu lunch, lo que llevas, tus panes con frijoles o con huevos, como latinos, ¿verdad? Y usted te pone ahí. Y lo primero que hace es que la gente lo mira que usted está. Gracias, Señor. Y a ese loco, ¿qué le pasa? Porque tiene la cabeza agachada. O pongámoslo de otra manera, cuando usted va a un restaurante y usted está sentado y está ahí todo en la mesa y de repente usted inclina su rostro y dice, vamos a orar. Va, pues oremos. Y usted come, gracias, Señor Jesús. Pero a veces hemos ido con un hermano, hay unos hermanos que la verdad que con fuego en el corazón. Y gracias, Señor, por estos alimentos. Y hablando fuerte y todo el mundo volteando a ver. Amén. Todo el mundo volteando a ver. Marcamos la diferencia. Y dice, estos están locos. Pues sí, es mejor ser locos para Cristo que estar agradando al mundo. Amén. Y eso es lo que ellos estuvieron dispuestos, a pesar de la oposición. ¿Por qué había oposición? Porque ellos estaban hablando de Jesús resucitado. El verdadero mensaje del Evangelio no se centra solo simplemente en que cantamos, en que queremos la prosperidad, sino que el punto central del Evangelio es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos perdiendo el tiempo aquí en esta hora. O sea, no tenemos que cansar. Hermano, no hay que esperar que venga Semana Santa. ¿Se acuerda lo tradicional aquí en Australia? Que le llaman el Viernes Santo, dicen, y el domingo es el domingo de resurrección. Y entonces en todas las iglesias del mundo, el domingo ese se predica sobre la resurrección. Le digo yo, ¿por qué esperar hasta ese domingo para hablar sobre la resurrección? Cuando podríamos hablar todo el tiempo con ellos. Versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra que dieron, el número de los varones era como 5,000. Recuerde que ellos llegaron temprano a orar con todo lo que había pasado. Ahora se había hecho tarde, se había anochecido. ¿Y qué les pasó? Primera noche en la cárcel. Hermanos, qué gran diferencia. La transformación que tuvo Pedro. Va a ver más adelante que Pedro tuvo el valor de estar frente a esos 71 poderosos, líderes religiosos, líderes políticos, y a testificarles. Se cree que el Sanedrín eran las sillas estaban en alto y era una rueda y los acusados estaban en medio. Entonces el que estaba sentado te miraba hacia abajo. Entonces, ¿para qué? Para intimidarte. En ese mismo lugar llevaron a Jesús. Y un tiempecito atrás, unas semanas atrás, Pedro estuvo afuera, no se atrevió a entrar. Pedro se acobardó, se quedó calentándose allá afuera. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres de los seguidores? Decía, no lo conozco. Hasta maldijo el nombre de Jesús. Lo maldijo. Y usted dirá, pero entonces Pedro no valía la pena. Yo le digo, Dios sabe lo que tú vas a hacer. Dios no te mira con lo que tú eres hoy.
Dios no te mira a través de lo que está pasando hoy en tu vida. Dios sabe tu futuro, Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabía, Jesucristo sabía que Pedro no iba a pasar ni un año, Pedro estaría en ese mismo lugar testificando y acusando a toda esta gente, diciéndole: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes no lo quisieron recibir. Hermano, usted no sabe lo que usted es en Cristo. Usted no se ha dado cuenta. Una de mis oraciones siempre: Señor, abre mis ojos para entender quién soy yo y para entender lo que yo tengo. La Biblia dice claramente esto, de que desde antes de la creación del mundo, el Señor, desde antes que nosotros viniéramos a esta tierra, desde antes que las cosas fueran hechas, el libro de Efesios dice esto: el Señor nos había bendecido a todos en los lugares celestiales. Esta semana escuchaba la historia en una predicación de una hermana que contaba este principio. Decía: usted sabe, los niños a veces les enseñan esto, especialmente en estos países anglosajones, de que cuando se le cae un diente, le dice: metelo debajo de la almohada, que viene el ratoncito y te va a dar una monedita. Y entonces a este niño le pasó eso, pues perdió el dientecito, y este niño siempre estaba, no le gustaba cuando le decían: anda, acostate. No, decía: anda, acostate, no. Pero el día que le cae el dientecito, ya a las 7 de la noche ya quería ir a dormirse. Y yo me quiero ir a dormir, pero va a comer. No, me quiero ir a dormir. Es que el ratoncito me va a traer una moneda. Ok, se fue a acostar y el niño estaba pendiente cuando venía el ratoncito, pero se quedó dormido. Bueno, a la mañana siguiente, cuando se levantaron, el niño saltaba y decía: mamá, 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 vino el ratoncito. ¿Y qué te trajo? Me trajo un paquetito de dulces y un billete de $5. Y la mamá dijo: un billete de $5. Bueno, dice: yo pensaba que el ratoncito traía monedas de $1. No, mamá, de $5. Y se le queda viendo al esposo y dice: y bueno, ¿y este qué habrá hecho? Y ya cuando el niño no estaba, le pregunta: mira, le dice, ¿que no tenías una monedita? No, le dice. ¿Sabes lo que hice? Le dice: ¿te acordás que cuando cumplió año al niño le trajeron dinero en efectivo? Sí. Allá ¿te acuerdas que lo tenemos guardado? Sí. Ah, pues de eso saqué $5 para el niño. Saqué el mismo dinero de él. Quizás es una situación real, chistosa, pero ilustra un principio. Lo que nosotros somos hoy, lo que nosotros hemos recibido hoy, simplemente es una porción de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No tengo tiempo para seguir más adelante, pero sí, yo quiero que este día llevemos este pensamiento. Pedro fue arrestado por primera vez, se lo llevaron a la cárcel. Anteriormente el Señor lo había librado. ¿Se acuerda que le cortó la oreja a uno? El Señor se la pegó para que no se fuera preso. Si no, se iba a ir preso. El Señor lo estaba cuidando, lo estaba guardando. Pero ahora iba a pasar la primera noche en la cárcel y ahí iba a venir otros momentos. Era un día terrible, un día difícil. Pero recuerde esto: Dios está trabajando contigo. Y los recursos que Dios tiene para ti, no es que tú tienes que decirle: Padre, dame que yo necesito. No, desde antes que tú nacieras ya está lo que Dios tiene para ti. Y son cosas que tú no te imaginas. Todo lo grande que Dios tiene para ti. Yo cuando tenía 14 años no me imaginaba lo que estoy haciendo hoy. Yo solo tenía una clase con niñitos chiquitos y era el ayudante del maestro, el que le ayudaba a llevar los papeles, a llevar los cuadernos al maestro, a limpiar. Cuando terminaba el profesor tenía que ir a barrerle, a limpiarle las sillas, porque yo solo era el ayudante del profesor. Pero mire lo que Dios tiene, y ahora yo no sé lo que Dios tiene más adelante. ¿Qué hay para usted? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Ahí está Pedro, y usted va a dar cuenta que ellos dicen: y este es un iletrado. Pero se admiraban de cómo hablaba. Es porque era Dios en él. Dios en ti son poderosos. Tú no necesitas tener 1000 personas que te ayuden. Dios y tú son la mayoría. ¿Puede creerlo este día? Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Vamos a continuar la próxima vez. Pero espero que lleve algo en su corazón. ¿Llevas algo en tu corazón? Amén. ¿Te habló el Señor esta noche? Amén. Incline su rostro un momentito. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra nos muestra